Nosotros muy buena información sobre un tema que, como decía Marcelito, es totalmente apasionante. Vamos a darle la bienvenida a Manuel Contreras, que es el encargado del programa para sembrar el futuro de educación boliviana. Manuel, muy buenos días y gracias por estar aquí. Hay que aclarar, pero que buenos días. Manuel está, claro, este programa es parte del plan de los 100 días que postula a Samuel Doria Medina. Exacto. Y claro, sí. y Manuel, teníamos el capitán anticrisis. Manuel debería ser el capitán en educación. Bienvenido. Capitán de la educación. Gracias, sí, gracias. Está bueno. Muchas gracias. Bueno, Manuel, ¿qué nos puedes decir acerca de ese tema que es tan importante? Samuel Doria Medina estuvo con nosotros el miércoles pasado, ¿verdad? El miércoles pasado, y nos hablaba justamente de este plan que es sumamente importante y es vital sobre la educación. Entonces, ¿qué pasaría, digamos, con los preescolares? ¿Cómo manejarían ustedes este tema que realmente importa muchísimo a la gente y a la población boliviana? Bien. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto poder conversar sobre el tema de la educación, que es un tema fundamental. Sí. Y precisamente la propuesta que estamos planteando es que es importante centrarnos sobre el aprendizaje. Así es. En Bolivia ha habido grandes avances en la cobertura o en la enseñanza, pero los muchachos y las muchachas no aprenden por lo visto en las pruebas. Entonces el desafío es cómo podemos energizar al sistema que tenemos para que se centre sobre el aprendizaje. Y un tema clave acá es la educación inicial. Si pensamos la educación como un edificio, la educación inicial son los cimientos. Entonces, muchas veces estamos muy interesados en mejorar el tercer piso, el cuarto piso, hacer una fiesta en el penthouse. Claro. Pero ¿de qué sirve si el ascensor no funciona, si los cimientos están débiles? Entonces, la propuesta acá es focalizarnos sobre los cimientos, que sería la educación inicial, donde se provee a los estudiantes fundamentalmente estimulación temprana, que es clave para que luego sobre eso construyan en primaria y en secundaria. Y los estudios han mostrado de que aquellos niños que van a educación inicial lo hacen mucho mejor en primaria y secundaria. Por eso centrarnos en la educación inicial es un desafío importante. Ahora, Bolivia, en términos de cobertura, ya casi tiene cobertura plena en primaria. Tiene una cobertura casi cerca al 80-90% de secundaria. Pero en inicial apenas estamos en 75%. ¿Cuándo empieza la etapa inicial? 3 años. De 3 a 5 años sería el periodo de escolarizado. Claro, los niños son pues esponjitas en ese tiempo, ¿no? Exactamente. Claro. Exactamente. Pero gracias por el punto. Creo que es importante también aclarar, y el desafío es enorme, porque no solamente se trata de hacer más infraestructura, de capacitar maestros, sino también capacitar a los padres de familia. Exacto. Lamentablemente, los padres de familia tienen expectativas de la educación inicial que ya salgan leyendo y escribiendo. Y la educación inicial no es para eso. La educación inicial es para estimulación temprana. Aprender a leer y escribir van a aprender en primaria. Entonces es importante que también las expectativas estén claras, ¿no es cierto? Paso a paso. Paso a paso, efectivamente. Entonces es un proceso, por una parte, repito, de fortalecer la oferta, más escuelas, más establecimientos con educación inicial, más maestros, mejor educación en educación inicial, pero también controlar o educar a los padres de familia para que no tengan expectativas que sus hijos salgan leyendo y escribiendo. A ese punto quería llegar y ahora se me ocurre esta pregunta porque yo, bueno, cuando metí a mi primera hija a la guardería, la metí, qué sé yo, para sus 3 añitos de edad, ¿no? Pero en la guardería, en Children's Place, me decía la dueña, la directora de la guardería, Gaby, no te preocupes. Mira, aquí hay gente que realmente mete a sus bebés a la guardería desde que tienen 2, 3 meses de nacidos, porque la gente trabaja. ¿Eso es correcto? Bueno, difícil decir si es correcto o incorrecto, depende de cada persona, pero ya el nombre está equivocado, ¿no? Guardería. Guardería es donde uno guarda las cosas y no debería ser así. Debería ser un centro, ¿no es cierto? Entonces claro. Ya desde la idea de guardería está, digamos, un concepto de como guardar un zapato, digamos, y esa no es la idea. Mirá, la idea es estimular a los muchachos y por eso debería ser un centro de estimulación temprana.
que efectivamente trabaje con los niños para estimularlos y también para que desarrollen la socialización, las destrezas finas, las destrezas motrices, etcétera, y que vayan mejor preparados a la primaria. Ese es el objetivo. Un poco para explicar a la gente, obviamente, seguramente hay personas que nos escuchan que efectivamente están llevando a los chicos al nivel preescolar. Etapa inicial, la ¿no? etapa inicial, Sí. pero otros que no. Entonces, digamos, de 3 a 5 años, ¿qué saberes debería tener o debería impartirse a la pequeña o al pequeño? Los temas de psicomotricidad, social, la interacción social y también la estimulación temprana, los juegos, lo lúdico, Claro. los espacios, etcétera, ¿no? Claro. ¿Y eso en qué medida ayuda después? Eso sienta la base, porque en ese momento se está desarrollando el cerebro. Bueno, el cerebro está desarrollando desde que nacemos, Exacto. pero es un momento clave para justamente estimular las conexiones cerebrales, para desarrollar motricidad fina, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera prepara a los estudiantes a la primaria, para que efectivamente estén en una mejor situación de aprendizaje, ya de la lectura, de la escritura, de los números, etcétera. ¿Y cómo difundir que esto, digamos que los padres en el área rural, por ejemplo, Claro. lleven a los chicos a esto? Y además, obviamente, eso implica también infraestructura. ¿No es Correcto, cierto? correcto. ¿Cómo qué está pasa? pensando el equipo de Samuel? ¿Y qué pasa con aquellas familias que no tienen recursos económicos para llevar a sus hijos a que pasen clases de la etapa inicial? Sí. Tal vez lo primero que habría que plantear acá es de que esto no se va a poder hacer de inmediato, Claro. ¿no? Lo importante es señalizar, educar, dar pautas. Y el punto que tú tocas es muy importante. Obviamente son realidades muy diferentes la urbana de la rural. Entonces, en el tema rural no es tanto que lleven a un centro, sino de que haya un desarrollo en la familia. Pero esto implica capacitar a padres y madres. Entonces, creo que este es un tema que todavía hay que desarrollar un poquito mejor y ver cómo ha funcionado. La actual propuesta tenía un elemento de desarrollo comunitario, de desarrollo dentro de las familias. Entonces, habría que evaluar esto, cómo ha funcionado y ver cómo mejorarlo. Entonces, creo que ese es un primer tema, evaluar lo que ha ocurrido y hacer propuestas que sean factibles, ¿no? De eso se trata. En cuanto a las posibilidades, como ustedes saben, el bono Juancito Pinto en este momento solamente es aplicable a personas que envían sus hijos a primaria y secundaria, no inicial. Entonces ahí también hay un mensaje equivocado en nuestra opinión. Entonces lo que vamos a hacer es estudiar, y creo que va a ser muy factible, que se puede extender el bono Juancito Pinto a la inicial, justamente para estimular a las personas que puedan hacer esto. Ahora, lo ideal sería hacerlo de una manera focalizada, ¿no? Efectivamente, para aquellas personas que lo necesitan y no esté llegando el bono, como en este momento está llegando, a personas o a familias, digamos, que realmente no lo necesitan. Entonces, creo que es un tema también de una mejor focalización. Ahora, lo que se ve en el área rural, al menos yo lo vi personalmente allá en el 89, cuando fuimos con mi promoción, fuimos a hacer un trabajo, digamos, viaje de promoción en San Ignacio, es eso, hacer obra social, trabajo social. Y ahí veíamos familias numerosas, y obviamente con las zampoñitas, ¿no? De todas las edades. ¿No? Y los más chiquitos aprenden, una cosa que nos llamó, y además un amigo mío, Mauricio Dávila, me acuerdo de una reunión con el padre Roberto Kenstorfer, que era el promotor del proyecto Oscar en aquel entonces. Me ha quedado grabado una observación, fue una observación que todos habíamos visto, pero que él la remarcó. Decía, me llama la atención que en el campo los niños no juegan. O sea, están aprendiendo a caminar y ya están ayudando al papá, están cargando cositas, llevando, y esto, obviamente, ahí entra un poco el tema del desarrollo de la motricidad, me imagino, en alguna medida, ¿no? Entonces, ¿hay avances en esto? ¿Cuál es el diagnóstico? Y quisiera que me repitas también cuánto porcentaje de personas en Bolivia, de niños, van a este nivel. 7 de cada 10. 7 de cada 10. Sí, que es poco. Poco. ¿No es cierto? Casi el 9, casi 10 de cada 10 están yendo a primaria. Entonces ahí está la brecha. Nosotros deberíamos cerrar la brecha de inicial. Pero no es poco tampoco, 7 de cada 10. No es poco, pero no es suficiente. No es lo que debería ser. No es lo que debería ser. Es vital la etapa inicial. Exactamente. Ese es un punto. El otro punto es la asignación de recursos
que estamos dando. En este momento, Bolivia asigna más recursos a primaria y a secundaria que inicial. A diferencia de Chile, por ejemplo. Chile, que es el país que más recursos asigna por alumno, asigna mucho más recursos a inicial por alumno que a primaria y a secundaria. Entonces, esto justamente te da una pauta sobre dónde están las prioridades. Las prioridades deberían estar en inicial, como digo, es el cimiento del edificio, si pensamos el sistema educativo como un edificio, ¿no? Claro. Y hay que fortalecer ese cimiento, ¿no? Esa es la idea. Me das la pauta, pero ¿cuánto sería el presupuesto global de educación si es que Samuel García llega a ser gobierno, más o menos? Bueno, ese es un buen punto también, porque hay que aclarar, y esto es algo que se ha mencionado varias veces, pero no está de más repetir. Bolivia dedica 8 puntos del Producto Interno Bruto a la educación. Esto es de lo más alto que hay en América Latina. Solamente Cuba dedica más. Entonces, lo primero que quiero decir es que ya dedicamos un monto significativo a educación. Entonces, el desafío de aquí en adelante, y Samuel lo tiene muy claro, es defender ese 8%. Porque obviamente vamos a entrar en un periodo de crisis, ya estamos en un periodo de crisis, entonces un primer desafío es defender ese 8%, mantener el 8%. Un segundo desafío es utilizarlo mejor. Y yo creo que hay bastante campo para utilizar mejor esos recursos que ya van a educación. Pero el monto no es menor, es importante, claro. Y creo que en el corto plazo no se puede pensar en incrementarlo. El desafío va a ser en defender ese 8% y en la mejor utilización de esos recursos. Y reitero, hay harto campo para mejorar, para sacar mayor provecho, para mejorar esa inversión. Manuel, hay una propuesta integral, ¿no? Se evaluará, dice, en lo que sirve y en lo que no sirve. Habrán cambios. ¿Por qué no nos das un detalle un poco más profundo sobre esta propuesta integral? Ya. Bueno, como había planteado anteriormente, el foco es cómo mejor... ¿Qué tenemos que hacer para mejorar el aprendizaje? Entonces, un primer cambio es centrarnos en el aprendizaje, no en la enseñanza. O sea, al final ¿Cuál del es día, la diferencia entre enseñanza y aprendizaje? Enseñanza es lo que yo puedo creer que te estoy pasando a ti, pero si al final yo evalúo lo que tú has recogido, lo que yo aparentemente te he enseñado y no has aprendido, entonces no ha habido mucho éxito, ¿no? Claro. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy claro. Los muchachos, el año pasado, el OPSE, la Oficina Pluricultural de Calidad Educativa, ha tomado un examen a la gente que estaba a nivel de bachillerato. ¿Ok? Esos muchachos han entrado, tal vez en inicial, pero definitivamente en primero, y han pasado 12 años de clase. O sea, se les ha enseñado, Sí, claro. ¿no es cierto? Pero se les ha tomado una prueba y, wow, solamente 2 de cada 100 pasaba matemáticas. Entonces la pregunta es, ¿han aprendido? ¿Me entiendes? Es la diferencia. Claro. Se les ha enseñado. Esos muchachos van a salir como bachilleres, pero 2 de cada 100 pasan física, 3 de cada 100 pasan matemáticas, 40% no entiende lo que lee. Entonces, han sido enseñados, pero no han aprendido. Claro. O es más, pueden leer, pero no entienden lo que leen. ¿Cómo cambiar eso? Sí, ¿Qué fue? Entonces, Claro. exacto. Entonces, el eje está en cambiar esa idea y decir, bueno, un ratito, aquí no es importante lo que yo enseñe, lo importante es que tú aprendas. Entonces, para eso, tengo que cambiar mi manera de enseñar, por una parte, y tengo que evaluar. Entonces, el otro criterio que tenemos es de que efectivamente es muy importante tener evaluaciones periódicas de aprendizaje. Y esas evaluaciones, retroalimentar a los colegios, retroalimentar a los padres de familia, retroalimentar a los maestros para que puedan mejorar. Claro. Entonces, ese es el desafío. Otro tema que te voy a plantear que es relativamente simple. Por ejemplo, sabemos, y ustedes también tal vez probablemente han escuchado, de que hay demasiados días de actividades extracurriculares. Según el OPSE, una vez más, los colegios públicos pierden, porque creo que no hay otra palabra, 35 días de clase. ¿En qué? Día del árbol, día del huayño, día de esto, día del otro, concurso de ajedrez, concurso plurinacional de, no sé, actividad A, claro, actividad B. 35 días al año perdidos. Entonces,
ahí es donde hay posibilidades de hacer las cosas diferentes para tener resultados diferentes. Entonces, una propuesta también clara es ya no fijarnos en los 200 días de clase, sino en las horas efectivas de aprendizaje, ¿no? Entonces, cambiando eso. El otro tema que también tiene que ver con un enfoque integral es ver lo que es, o sea, el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿dónde ocurre? En el aula. ¿Dónde más ocurre? En la escuela, fundamentalmente. Entonces, con los mismos maestros, por el momento con una currícula un poco más simplificada de la actual, trabajar de manera diferente para que haya un uso más efectivo del tiempo, claro, e incrementar la capacidad de los maestros para que puedan efectivamente los estudiantes aprender. Ese es el punto. Manuel, hay 4 tipos de reformas, ¿no? Primero, se realizarían algunos cambios en la reforma educativa, porque tenemos la reforma educativa liberal, la nacionalista, neoliberal y sociocomunitaria. Evidentemente, Avelino Signani, que es la, claro, la exacto, última, ¿no? exactamente, Sí. ¿no? Cambiarla, ¿no? Evidentemente, cada reforma ha dejado un legado, ¿no? En el sistema educativo boliviano, pero en caso de que estén en el gobierno, que harían algunos cambios. Sí. Claro que sí. Ahora, hay, repito, cambios que son de corto plazo y cambios de mediano plazo. Un cambio de corto plazo sería, por ejemplo, utilizar mejor el tiempo de la enseñanza. O sea, deshacernos de estos 35 días de actividades extracurriculares. Sería un primer cambio. Un segundo cambio sería volver a dar voz a los municipios, dar voz a los departamentos. En este momento hay 2 cambios que creo que son muy importantes. Primero, desburocratizar el Ministerio de Educación. Segundo, la currícula actual, además de ser ideologizada, es extremadamente compleja. Entonces, simplificarla, desideologizarla, serían 2 cambios inmediatos que hay que hacer. Pero la idea es evaluar. Muchas veces Samuel lo ha planteado y nosotros somos de la misma opinión. Hay que construir sobre lo que existe, no podemos estar refundando el país cada 10 años o cada 20 años. Entonces, a diferencia del anterior gobierno, no vamos a derogar la ley Avelino Signani en un inicio, la vamos a evaluar. Veremos después de esa evaluación, el año 2, el año 3, qué se hace con la ley. Pero al interior de la ley, repito, el cambio educativo no ocurre en el legislativo. El cambio educativo no ocurre en el ministerio. El cambio educativo ocurre en el aula, en el colegio. Entonces vamos a intervenir en las aulas, en los establecimientos educativos, para mejorar la enseñanza de los maestros que hoy día existen, además de apoyarlos con capacitación, etcétera, ¿no? Pero la idea, repito, es construir sobre lo que existe y hacer cambios menores, como los que había planteado. Desburocratizar el ministerio. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo desburocratizar el ministerio, por ejemplo? Bueno, habría que hacer un estudio efectivamente de la cantidad de gente que esté empleada ahí, efectivamente. Reducir personal de entrada. Bueno, no de entrada, una vez más, evaluar. Evaluar. Lo que sí sabemos es de que dentro del ministerio, o sea, en un momento dado el Ministerio de Educación, una de las características que tenía es que tenía profesionales de varias disciplinas y especialistas, y creemos y sabemos que muchos de ellos han sido retirados para que más bien el ministerio esté en este momento mayormente por personas del magisterio. Entonces creo que hay que revisar ese tema, por una parte. Pero por otra parte, también es importante volver a fortalecer a los ámbitos distritales del municipio y también los ámbitos departamentales. No puede ser que desde La Paz, ¿no es cierto?, se esté determinando qué es lo que va a ocurrir en Trinidad, en Cobija o en Tupiza. Entonces, es Tupiza que tiene que decidir qué va a hacer con su tema educativo, y sin duda los potosinos, los cruceños, los cochabambinos saben y tienen mejores respuestas para sus problemas educativos. Entonces, es importante, por ejemplo, volver a fortalecer la currícula regionalizada, es decir, respetar la diversidad del país, pero de una manera genuina. Entonces, dar voz a las regiones es un tema fundamental. ¿Cuál consideras, Manuel, que son las eficiencias y las deficiencias de nuestros maestros bolivianos? Pero sí, antes de eso yo quisiera, para no escapar del tema, ¿cómo podemos desideologizar
desideologizar el Ministerio de Educación y luego obviamente Sí, la pregunta. claro. Ya. Bueno, te voy a dar dos pautas. En muchas de las publicaciones del Ministerio de Educación en este momento está el retrato de Evo Morales. En muchos de los programas virtuales está Evo Morales dando vueltas por aquí y por allá, y es Evo Morales el que te está mostrando qué hacer y qué no hacer. Ahí te doy un ejemplo muy claro de que no debería ser de esa manera, ¿no? Exacto. Entonces, ese es un punto. El otro punto es dar distintos énfasis, ¿no? Por ejemplo, en la currícula de historia estamos conscientes de que se da mucha más atención a la Segunda Guerra Mundial o inclusive a la Revolución Rusa que a la propia Revolución Nacional. Entonces creo que ahí hay temas a revisar. Y esto en parte tiene que ver con tu anterior pregunta. Lamentablemente, en el actual gobierno y los últimos 20 años, la currícula en gran parte ha sido hecha exclusivamente por gente del ministerio. Se ha excluido la universidad, por ejemplo. Entonces, eso no nos parece correcto, ¿no es cierto? O sea, son las personas que saben del tema, digamos, historiadores que deberían intervenir en la currícula de historia, matemáticos de la universidad que deben incurrir en la currícula de matemática, etc. Entonces, sí, creo que el Ministerio de Educación se ha cerrado y se ha magisterializado de alguna manera que no es positiva, y es importante abrir eso a los especialistas de diferentes ámbitos para que puedan reconstruir una currícula que, digamos, sea más apropiada a lo que es el país y a lo que requiere el siglo XXI. Otro de los temas que nos parece que es importante también cambiar es de que, como ustedes saben, Bolivia no ha participado de pruebas internacionales de calidad educativa de una manera muy limitada, y ese ha sido un gran error. Entonces nosotros queremos participar de pruebas como será el PISA, volver a las pruebas de UNESCO, pero no porque sean, o sea, el mero hecho de participar no garantiza nada, el mero hecho de participar da información. El desafío es qué se hace con esa información, y lo importante es devolver esa información a los departamentos, a las escuelas, para que ellos puedan repensar cómo es que van a mejorar la educación. Esa es la idea. O sea, la prueba en sí misma no es un objetivo, es un instrumento. ¿Un instrumento para qué? Para mejorar la educación y para, reitero, volver a centrar el proceso educativo en el aprendizaje, no en la enseñanza. Y bueno, reiterándote la pregunta sobre las eficiencias y las deficiencias de nuestros maestros bolivianos, ¿cuál serían? Bueno, una vez más, yo creo que yo solamente voy a hablar de temas generales, pero lo importante sería hacer una evaluación. O sea, sin evaluación es difícil saber, objetivamente, por ejemplo, cuán bien o cuán mal están saliendo las normales. Yo creo que un tema a destacar del magisterio boliviano es el enorme sacrificio que incurren los maestros de tener aulas con bastantes alumnos, por lo general grandes, no tener todo el tiempo los materiales adecuados y tener que lidiar en ese contexto, ¿no? Ese es un aspecto que creo que hay que destacar. Que a pesar de eso, hay excelentes maestros que logran objetivos muy positivos. Un objetivo ese es un aspecto positivo. Un aspecto negativo me parece que tiene que ver con el hecho que hay una gran brecha en este momento entre el conocimiento digital que tienen sus alumnos y el conocimiento digital que tienen ellos, ¿no? Esa brecha hay que apoyarlos a cerrarla. Y un tercer tema, y creo que sería iluso no mencionarlo, es efectivamente realinear y conversar seriamente con ambos grupos magisteriales, urbanos y rurales, para que podamos efectivamente tener un acuerdo de trabajar sobre el aprendizaje, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que los alumnos aprendan más y mejor? Ese yo creo que es el desafío y el compromiso al cual habría que llevar a los maestros y al país en general. O sea, la educación es demasiado importante para que se deje de lado. Y un temita más. La educación, o sea, el resultado educativo es una corresponsabilidad. O sea, los maestros hacen su parte, el ministerio hace su parte. Pero, ¿y los padres de familia? O sea, digamos, ¿de qué sirve? ¿No? Correcto. ¿De qué sirve que, digamos, asumamos que tenemos la mejor currícula, asumamos que tenemos los mejores maestros, y los muchachos y colegios le están diciendo, lean, hagan esto, no vean tanto el celular, etcétera, etcétera?
Nosotros somos padres de familia, no es lo que dices, es lo que haces. No, totalmente. Entonces el muchacho va a su casa, nunca lo ha visto a su padre leer, tampoco lo ha visto a su madre leer, y lo único que ve a sus padres, ¿no es cierto?, es todo el día metidos en el celular. Entonces, ese es el ejemplo que estamos dando a nuestros hijos. Claro. Entonces, por eso yo siempre reitero, creo que un enorme desafío del próximo gobierno es devolver trabajo. En otras palabras, nosotros estamos haciendo ABC. ¿Y ustedes qué están haciendo? Totalmente. ¿No es cierto? Es fundamental. Llamado ¿no? de Es- atención. Exacto, Ese es un tema de las llamado de atención. pantallitas, yo quisiera entrar Sí, a ese tema está también, bueno porque ese también. realmente uno de los pilares del programa es acceso a Internet de calidad en escuelas y destrezas digitales. Está bien, pero tienes también el otro tema. Hoy, obviamente, aparte de que los padres están metidos en el celular todos los días, no hay comunicación en casa, los chicos hacen lo que les da la gana, están metidos siempre en las pantallas a full, están también con el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo. En nuestras épocas íbamos o buscábamos las enciclopedias para hacer tareas, buscabas, ¿no es cierto? Y digamos, hoy hasta los problemas más complicados de la práctica de física te los resuelve la inteligencia artificial, así como. Entonces, ¿cómo lidiar con esto y en qué medida está pensado el proyecto como para enfrentar este problema? Ya. Voy a tocar 3 temas que has tocado tú. Primero, este tema de los celulares. Sí. ¿No? Una propuesta concreta que tenemos nosotros es que no haya acceso al celular durante las clases. Ah, interesante. Ese es un tema que lo han visto en Que varios escuchen países. mis hijos, por favor. Sí, no, es un tema que lo tenemos que hacer y tenemos que hacerlo junto con los maestros. Que no haya acceso ¿cómo? No, que no Que dejen los celulares Claro, total. antes de ingresar al Exacto, aula. antes de ingresar. Que no los tengan No en los su tengan poder. porque obviamente están viendo el celular todo el tiempo y no están atendiendo al maestro, por una parte. Por otra parte, el celular lamentablemente es un arma de acoso. Entonces los Además, muchachos y las muchachas arma de están, acoso. exactamente, están tomando, o sea, si tú te duermes en una clase, te toman una foto y la cuelgan, olvídate. Listo. En los baños están tomando fotos. Claro. Están tomando fotos debajo de los bancos y colgándolas. Entonces, este aparatito no solamente distrae, sino lamentablemente, en Bolivia y en otros países, se ha vuelto en un arma de acoso. Entonces, es Bullying, como bullying, dicen, ¿no? exactamente. Ese es un tema. Se convierte en una manera de bullying. El primer punto, vamos a reglamentar el uso de los celulares. Reglamentar el uso de los celulares. Primer tema. Segundo tema, ya has tocado el tema del bullying. Es muy importante que se cumplan los protocolos que existen sobre el tema del bullying y haya un mayor seguimiento para que las escuelas sean seguras. En este momento, las escuelas en Bolivia, públicas y privadas, no son un lugar seguro, está ocurriendo demasiado bullying y es importante que este tema sea también atacado. Exacto. Entonces, esos 2 temas antes de entrar a la inteligencia artificial. El otro tema importantísimo es de que sí, la inteligencia artificial puede tener sus aspectos negativos, pero también puede tener aspectos muy positivos, como apoyar en las tareas. O sea, hay países, hay lugares donde se han desarrollado bots que ayudan a los muchachos y a las muchachas a que a través de la inteligencia artificial puedan hacer tareas, por ejemplo. No para que les den respuestas, sino para que les hagan preguntas. Entonces, creo que como todo instrumento, Claro, tiene su tiene- aspecto positivo y negativo. tiene, claro. Creo que el desafío es tener la capacidad de sacarle lo positivo y concientizar para que no lo usemos en lo negativo. Este ¿no? es un tema que está en debate, digamos, en colegios, en universidades, en todos lados. O sea, es realmente hasta dónde la inteligencia artificial es positiva y cómo, digamos, como docentes, como padres, potenciar a los niños a partir de ella, digamos, ¿no? Porque además tienes que obviamente te da información falsa, no discrimina, de repente hay y si uno aborda la inteligencia artificial, comete errores, o sea, no errores porque digamos como agarra de todo, ¿no es cierto? Hay cosas que no son exactas. Entonces te puede variar fechas, te puede variar lugares, si alguien, o sea, hay que creo que establecer conciencia crítica, Correcto. desarrollar conciencia crítica de los alumnos. ¿Cómo hacerlo? Bueno, yo creo que me parece que el tema de la inteligencia artificial es un tema que no se puede evadir, no viene el tema por prohibición, está con nosotros y hay que saber aprender a manejarlo. Y ese es un proceso gradual, no hay una receta. Una primera etapa sería, por ejemplo, dejar de tenerle miedo, conocerla más.
Yo creo que en este momento, como he dicho anteriormente, los alumnos saben mucho más de inteligencia artificial, son nativos digitales, como se dice, Exacto. y los profesores en gran parte, y muchos de nosotros somos inmigrantes digitales, y sabemos menos de la inteligencia artificial. Su primer tema sería tratar de igualar la mesa, tal vez, ¿no? Para que haya una conversación. Los chicos saben más, ¿no? Sí, claro. Es verdad. Entonces, Claro, en ese Vienen aspecto, con otro sí, chip, además, definitivo. ¿no? claro, correcto. Entonces yo creo que ese es un primer tema, el tema de la capacitación y estar conscientes, como tú manifiestas, los peligros, pero también los beneficios. Hay enormes beneficios. Entonces, Sin ¿cómo duda. se utiliza la ¿Cuáles son tecnología? principalmente los beneficios que ven? Bueno, como te digo, hay ejemplos muy concretos. Por ejemplo, estaba viendo un caso en Lima, donde están utilizando la inteligencia artificial para ayudar a los profesores a preparar sus clases. Por una parte. Entonces, en menos tiempo los profesores pueden preparar clases que inclusive son más inclusivas. Entonces, al tener más tiempo, pueden dedicarle más tiempo a los niños y además, como te digo, a estos bots que no te dan las respuestas, sino te ayudan en tus tareas. Entonces, muchos niños no tienen el apoyo en su casa, por ejemplo. Entonces, pueden recurrir al bot que les va a ayudar a hacer las tareas. No les va a dar la respuesta, pero sí los va a ayudar. O sea, para resolver este problema, ir a la página 46 del libro, por decir esto. Claro. ¿Has leído? Sí. Responder preguntas del libro. Después volver. Etcétera, etcétera. Entonces, hay Súper maneras en las importante, cuales ¿no? el bot, como cuando contestas, ¿no? Haces un contestador. Dice, si tiene O sea, un problema, llame uno. Claro, entonces, digamos que una respuesta es capacitación, dar Ah, capacitación. sin duda, La capacitación. capacitación La capacitación para es los profesores, fundamental. para los padres, me A los imagino, padres también, correcto. para sí. enfrentar el tema, ¿no? Claro. Y sacar Ahora, el jugo, digamos. Correcto. Ahora, imagínate, todos estos temas tienen que ver con cambios en comportamiento. Y los cambios en comportamiento no son de día a la mañana. Entonces, por eso hablamos nosotros, ¿no? 100 días para sembrar el futuro. Sí. ¿no? Ese es el tema. Entonces, vamos a sembrar hoy, vamos a sembrar parte en los 100 días y algo va a dar, ¿no es cierto?, resultado en 200 días. Pero algo va a dar resultado en 3, 4, 5 años. Es un proceso. Por eso es importante también el principio por el que partimos, o sea, construir sobre lo que hay. No podemos estar reinventando cada vez. Entonces, hay cosas positivas que vamos a seguir adelante y hay otras que vamos a modificar en el esfuerzo de construir, no para el corto plazo, sino para el mediano y el largo plazo. La educación es un desafío de mediano y largo plazo. Me llama mucho la atención una parte, dice optimización del tiempo de aprendizaje, ¿no? Suspender, el programa plantea suspender actividades que hagan perder el enfoque al proceso educativo. Por ejemplo, el Día del Árbol y otros eventos similares, así como juegos y competencias nacionales que interrumpen las clases y privan a los estudiantes de horas valiosas para aprender lectura, escritura, matemáticas y pensamiento crítico. Es interesante este tema, ¿no? Esa propuesta. Es un poco quitarle el tiempo al Día del Árbol, día de no sé qué, o sea, ¿cómo explicarnos un poquito más esto? Bueno, efectivamente, de lo que se trata, o sea, lo que se trata fundamentalmente, repito, lo que dije, o sea, el aprendizaje. Y el aprendizaje, o sea, hay algunas destrezas claves que van a definir tu futuro. Lectura, escritura, matemáticas, pensamiento crítico. 4 unidades. 4. Si eso tú podrías, o sea, si podríamos hacer un cambio un poco para tercer, cuarto año de primaria, hubiéramos mejorado para que en lugar de que el 10% de los muchachos, el 30% o el 40% de los estudiantes mejorara en sus resultados de lectura, escritura, matemáticas y pensamiento crítico, hemos hecho un gran éxito. Esa es la idea. Ahora, ¿cómo lograr eso? ¿Cómo lograr ese interés en los alumnos? Sí. Ese es el tema. Claro, ahí viene en parte el ejemplo de la casa, el estímulo en la casa, pero también en profesores que tengan apoyo pedagógico dentro del aula. Incentivar eso, ¿no? Porque para uno que se puede puedan estar mejorar. en la pantallita, estar en el famoso, ¿qué se llama? Esos juegos que tienen los juegos el en Play, línea, no sé qué. Que Sí, no, claro. sí. Sí, no, repito, esto no va a pasar del día a la mañana, pero hay que iniciar, hay que señalizar. Tiene que haber una buena estrategia para Correcto. que realmente los alumnos, los maestros y los padres de familia podamos como hacer una unificación para lograr ese objetivo en nuestros pequeños, en nuestras Correcto, pequeñas. correcto. Eso es lo más importante, pero Sin ¿cómo duda. hacerlo? Porque hay familias donde los papás ambos trabajan todo el día Sí, y no sí. pueden quedarse con los niños. Sí. ¿Y qué pasa? La niñera o la gente que los cuida no va a hacer ese trabajo. Correcto, correcto. Siempre este es un caso, ¿no es cierto? El vaso está mitad lleno o está mitad vacío. Yo quisiera verlo mitad lleno. Entonces trabajaremos sobre aquello que funciona.
Tenemos escuelas que funcionan, que pueden funcionar mejor, pero Sí, funcionan. claro. Tenemos profesores que enseñan, que pueden enseñar mejor. Entonces, ayudémoslos a enseñar mejor. Y no distraigamos a los muchachos, ¿no es cierto?, para que estén yendo a actividades cívicas, estén yendo a desfiles, estén yendo a competencias de X, Y, Z, cuando no saben leer, escribir y no tienen pensamiento crítico. O sea, lo primero es lo primero. Entonces, asegurémonos eso antes de comenzar a distraerlos con todas estas cosas. Vuelvo a repetir, o sea, los estudios muestran que en las escuelas fiscales se pierden 35 días al año en estas actividades. Y en las escuelas privadas 35 no. días. 35 días de 200. Día del árbol, día de la cueca, día del maestro, día de esto, día del otro, día de... No puede ser. Día O sea, del padre y de la madre, por ejemplo. eso hay que organizar, claro, pero que lo hagan en otro momento. Necesariamente tiene que ser. Ese es un punto. El otro punto, y que es un tema muy, muy, muy complejo, es de que para todas estas actividades, no para todas, pero a muchas de estas actividades se pide plata. Entonces la escuela pública ya no es gratuita. Hay que dar 10 pesos para la cuota del Día del Maestro, ¿no es cierto? Claro, 10 pesos para la sí. cuota. Entonces, hay muchachos y muchachas que no pueden. Sí. ¿Y por qué no pueden? No van. Y sufren bullying. Entonces no puede ser que la escuela sea un elemento más para sacarle plata a los padres. Cada desfile implica un uniforme. Cada actividad requiere un disfraz. No puede ser. O sea, yo creo que mandil y guardapolvo para todo el Mandil, mundo y guardapolvo. listo. Bien, ahora, el tema del idioma. Bilingüe. Hay creo, algo vital, tema del inglés, ¿no? El tema de un idioma nativo. ¿Qué pasa con este idioma que mundialmente está priorizando, que es el chino mandarín, por ejemplo? Ya. Sí, no hemos entrado todavía en ese tema. Yo creo que si en Bolivia podríamos mejorar una vez más la lectura, escritura, Para un matemáticas y apoyo para pensamiento crítico. nuestros Correcto, jóvenes, ¿no? pero hay 1000 temas, ¿no? Entonces no se puede hacer todo. Yo creo que mejoremos el español, por una parte, el idioma originario que pueda tener en su casa, sea el aymara, sea el quechua o el guaraní, y además inglés sería más que suficiente, antes que pensar en el chino mandarín. O sea, yo creo que prioricemos. Todo no se puede hacer. Entonces, hay que priorizar y definir qué es lo importante. Y en mi opinión, en este momento, chino mandarín no es importante. Todavía no. Pero Todavía digo, no. el tema tal vez para las universidades. Sí, ¿no? pero Que cuando podría, sean obviamente, mayores ya el verán. colegio, un poco complicado. Pero de hecho, pero el para inglés, los universitarios claro, podría y ser. de hecho la propuesta incide en la importancia que debe tener el inglés. ¿Cuál es la importancia del inglés para los estudiantes hoy en día, ¿no? Bueno, fundamental, ¿no? O sea, la mayor parte del conocimiento científico en este momento se desarrolla en inglés. Las patentes, los libros, mismo los programas de software. Ahora está mejorando, pero en gran parte el inglés es nomás una lengua franca, particularmente en el ámbito académico, ¿no? Los artículos primeros salen en inglés, por ejemplo. Entonces realmente hay que incentivar el inglés. Sin duda, Porque y está en la propuesta. ¿Y cuál es, digamos, la meta? ¿Que salgan bachilleres hablando inglés a nivel TOEFL? Yo creo que ¿sí? todavía no está estructurado eso. Una vez más, en gran parte este documento es de señalización. Falta una segunda parte que ya será el programa de gobierno, propiamente dicho, ¿no? Reitero, este es un tema de señalización, es un tema de efectivamente poder ver qué es lo que se va a lograr en los primeros 100 días y dar las prioridades. ¿Cómo se va a hacer? Es un tema ya tal vez de desarrollar después de agosto. Espacios Sí, seguros, es ¿no? importante. Que las escuelas sean espacios seguros, importante. Ese es, por ejemplo, es un tema. Hay varios puntos que hemos tocado acá. Las escuelas como espacios seguros, el tema del celular que hemos discutido anteriormente, el tema de dar prioridad al aprendizaje, a la educación inicial, volver al tema de cómo se va a medir ese proceso, dar mayor voz a las regiones, etc. Eso, la cogestión con las autonomías también es importante. Correcto, sí. ¿No? Sí. ¿Cómo funcionaría? Bueno, el tema fundamental en este momento es de que, vuelvo a repetir, el Ministerio de Educación ha centralizado muchas de las decisiones y es devolver esas decisiones, ¿no? Hay una propuesta muy concreta acá. Ya tenemos resultados del OPSE, repito, que son resultados de calidad. Bueno, pues devolvamos esos resultados a los departamentos y que sea el Consejo de Educación departamental de cada departamento que vuelva y diga, bueno, en Tarija para resolver este problema proponemos hacer A, B, C, D. En Santa Cruz para resolver este problema queremos hacer X, Y, Z. No, en Oruro vamos a hacer solamente 1, 2, 3. Muy bien.
Si de esa manera se quieren organizar para resolver este problema, adelante. De acá a 2 años vamos a volver a evaluar y vamos a ver el resultado. Bueno, no es una reforma que va a tardar 100 días, de hecho. Pero... No. Son propuestas. No, 100 días es, digamos, el logo de la campaña, pero por eso es la idea, vuelvo a repetir, sembrar. Hay que sembrar ideas, hay que sembrar iniciativas, algunas de las cuales pueden comenzar desde Ahora, el otro tema importante, ¿cuándo se dan los 100 días? Los 100 días se van a dar mayormente en vacación. O sea, es un excelente periodo, ¿no? Digamos, ¿qué sería? Noviembre, diciembre, enero, cuando no está funcionando el sistema educativo. Entonces es un buen momento para preparar un 2026 muy diferente. Un 2026 donde ojalá no se utilicen más los celulares dentro del colegio. Un 2026 donde, por ejemplo, hayan mayores y mejores protocolos y seguimiento para que las escuelas sean seguras. Un 2026 en el cual, ¿no es cierto?, ya no hayan tantos días que no están dedicados a la educación. Ese es un punto clave, Manuel, porque, por ejemplo, ¿qué me pasa a mí? Especialmente con mi hija mayor, ¿no? A veces la castigo, le quito el celular y me dice, mami, no me puedes quitar. Yo, claro que puedo. Soy tu madre, claro que puedo. Y me dice, no, porque yo utilizo en el colegio el celular. Y si me lo quitas, no voy a poder avanzar. O sea, según ella y según muchos jovencitos, no pueden estar sin el celular en el colegio. Pueden estar, claro que sí. Ese es el tema. Claro, en la casa no me voy a meter ese tema, pero en el colegio no hay ningún motivo para que tengan que tener el celular. Porque a veces, claro, el profesor, bueno, no terminaron de copiar, sáquele foto, ¿no? Entonces, la mayoría, ¡ting!, a la pizarra. Listo, ya fue. Claro. Entonces, ese es el problema. Claro. No, yo creo que es un tema que hay que regular, repito, sí. Es por importante. Dios, todos nosotros hemos estado en colegios sin celular. Claro. No, pues, y hemos vivido y estamos bien. Y seguimos vivos. Bien. Y seguimos vivos, exactamente. por favor. No. Eso son excusas. Es un tema apasionante y se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Así que te vamos a convocar a la segunda parte. Gracias. Manuel, de verdad, sí, es un tema apasionante y es un tema que nos sirve mucho a los padres, nos sirve mucho a nuestros jóvenes y un jalón de orejas yo creo que está buenísimo, especialmente para los papás o los tutores, que también tenemos que poner de nuestra parte para que nuestros niños, nuestros jóvenes puedan ser mejores alumnos, que no exista y que no haya esa mediocridad, ¿no? Eso es importante. Y lograr que nuestros jóvenes, la nueva generación, no se vayan, que se queden. Yo quiero destacar además que este es un plan de gobierno claro, que ya ha planteado Samuel Doria Medina, Unidad, a través tuyo, digamos, para plantear, y para que la gente esté más informada. ¿Dónde puede acceder a este plan para revisar? Porque obviamente lo que nosotros estamos haciendo de aquí, en Síganme los Buenos, es mostrar a la gente los planes, los programas. No vamos a definir por quién, no vamos, todas las opciones. Sí, y realmente, ¿cómo podemos acceder? ¿Cómo puede la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, cómo puede acceder a este programa para estudiarlo y verlo? Ya, hay un website que lamentablemente no tengo yo en este momento exactamente, pero nos hay avisa un website. para poder les voy a avisar para que efectivamente avisarnos para que podamos... Sí, correcto, muy buen punto. Si puede ser eso le decía Marcelo, ¿no? Necesitamos el website o el documento para poder revisar. El Joel es profesor, ¿eh? Ya. Joel, nuestro periodista es profesor. Ya, entonces, yo no sé si tienes alguna pregunta que quieras hacer. Brevecito nada más. Claro, el tema de la propuesta para la mejora de la educación para escuelas superiores. Hay bastantes deficiencias, ¿no?, en el magisterio, y esto está también incidiendo en la educación. Sí, efectivamente. La idea es hacer una evaluación una vez más de cómo están saliendo los maestros, tener mayor información, ofrecer capacitación continua y tener una evaluación participativa de las escuelas superiores de formación de maestros, donde debería intervenir la universidad y debería abrirse este proceso, yo creo. Entonces la propuesta es esa. Ahora, para el tema de secundaria, uno de los problemas que tiene Bolivia es efectivamente que hay bastante deserción, y esta deserción tiene que ver en gran parte porque los estudiantes trabajan. Entonces es un tema que lo vamos a tener que afrontar a través de incentivos que les permitan a ellos, ¿no?, ir al colegio. ¿Joel, alguna pregunta más? Solamente eso, ¿no? Y estoy atento a toda la entrevista y muy interesante todo. Bien, gracias. Manuel, muchas gracias.
Muchas Gusto gracias a tenerte. ustedes. Sí. Vamos a pedir segunda parte, te adelanto. Y te comprometemos para que nos pases para dónde la gente puede acceder. Nosotros con mucho gusto vamos a difundir esa Exacto. información, porque la gente vea, revise. Es ¿no? importante, muy Porque importante. se habla de política, se habla de esto y no se hablan de estos temas. Y creo que la campaña ya debemos ocuparnos de estos temas para tomar una decisión, ¿verdad? Y bueno, los felicito. Yo creo que la educación es un tema muy importante y cuanto más conversación haya sobre ello, mejor, porque estamos comprometidos en todos. Es un desafío para todos. Sí. No es un desafío para un partido, no es un desafío para Así es. solamente los maestros, sino como hemos planteado, hay una corresponsabilidad sobre el resultado educativo y cada uno de nosotros tenemos que jugar nuestro papel. Y una muy buena manera de poder llegar a los jóvenes también. Eso es vital. Sí. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Listo, pues Manuel. gracias. Vamos al corte. Ahora en Monumental FM. Síganme los buenos. Hacemos una pausa para informarte con las noticias más destacadas de último minuto.